Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a ti, buenos días con todos. El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dictó sentencia en el caso Oxy estableciendo la indemnización más alta en la historia del arbitraje internacional por inversiones. 1.760 millones más intereses del 4.18% anual desde el 2006, lo que aproximadamente alcanza a 2.300 millones de dólares. Esta pésima noticia ha generado las típicas reacciones cataclísmicas sobre los responsables de la medida, sobre la forma como se ejerció la defensa, sobre los tratados internacionales y sobre los arbitrajes. Dentro de todo esto hay alguien que debe tener los pies bien puestos sobre la tierra, el abogado del Estado ecuatoriano, el Procurador General Diego García, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor García, ¿cómo está? Muy buenos días. Según el artículo 52 de la Convención del CIADI, el único recurso que se puede interponer es la anulación del laudo y hay 5 causales para solicitarlo. Usted ha escogido la que contempla que el tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades. ¿En qué se fundamenta para invocar esta causal? Bueno, aparte de la causal de que hubiera una extralimitación de las facultades del tribunal, que efectivamente es una de las que estamos utilizando en el pedido de anulación, hemos también acudido a otras 2 causales. La que tiene que ver con la violación del procedimiento por parte del tribunal, y nosotros hemos identificado varios momentos en los que el tribunal violó los propios reglamentos del CIADI para darle trámite a este arbitraje, entre ellos el haber anticipado criterio durante el procedimiento. Pero fundamentalmente el tema central de la petición que ha presentado ya la Procuraduría General del Estado al CIADI en relación con la anulación de este laudo están vinculados a la falta de motivación de la decisión de atribuir una responsabilidad al Estado ecuatoriano en violación de la propia ley ecuatoriana cuando dictó la caducidad. Este es el tema central en cuanto al fondo de la causa, sin perjuicio del mantenimiento también del reclamo que el Ecuador ha sostenido durante todo el proceso de la falta de competencia del tribunal. Una falta de competencia que hoy es evidente a través de la simple revisión del contrato de participación que excluía de la posibilidad de un arbitraje precisamente a cualquier procedimiento que surja de la caducidad. De manera que hemos estructurado el pedido de anulación alrededor de 3 causales de las previstas en el convenio CIADI para plantear la anulación, y estas 3 causales en relación con varias de las acciones del tribunal o del desarrollo del tribunal al momento de dictar su laudo arbitral. Doctor, el tribunal considera que el Ecuador violó el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos que protege a Oxy por ser una firma americana, porque no se le brindó el trato mínimo exigible conforme al derecho internacional, porque se expropió la inversión de los demandantes sin pagar el justo precio, porque el Ecuador dictó el decreto de caducidad en violación del derecho ecuatoriano y del derecho internacional consuetudinario, esto es interesante, y que Oxy violó el contrato al transferir acciones sin la autorización ministerial, por lo cual rebaja en un 25% la indemnización. Ahora, si se alega extralimitación de facultades porque el tribunal no reconoce que el ministro está obligado por ley a decretar la caducidad, pero resulta que Oxy era reincidente, pues había transferido y comprado derechos sobre el bloque 15 sin la autorización ministerial en 1995 en el año 2000. Y hay también otros casos como el de Petrobras en Palo Azul, donde tampoco se declaró la caducidad por transferir derechos sin autorización ministerial. Entonces, ¿hasta qué punto se puede alegar extralimitación cuando en la mayoría de los casos similares los ministros ecuatorianos, lamentablemente, no han aplicado siempre la caducidad? O sea, el caso Oxy fue un caso excepcional. Sin embargo, en el momento en que el tribunal toma la decisión de atribuirle responsabilidad al Ecuador, no toma en cuenta el criterio de un trato arbitrario respecto de Occidental frente a las demás. No nos olvidemos que meses atrás estuvimos discutiendo profundamente respecto al supuesto
evento en que hubiera una influencia de la decisión tomada en Petrobras en perjuicio de la decisión que se tomara en este caso. Y aunque en este caso ha habido una declaratoria de responsabilidad, no hay ninguna mención en el laudo arbitral que haga pensar que un trato discriminatorio fue considerado para tomar la decisión. Lo que se tomó en consideración es la falta de un trato justo y equitativo al amparo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones y el estimar que la sanción era desproporcionada a la luz del derecho internacional y del derecho ecuatoriano, la sanción de caducidad cuando se la tomó en el año 2006, y como consecuencia de esto se le atribuye responsabilidad al Ecuador. Pero hay que tener en cuenta que el propio tribunal ha reconocido con claridad que se produjo la cesión de derechos que motivó la caducidad. El tribunal ha reconocido que el 60% de los derechos en el contrato son los únicos que conservó Occidental en su momento cuando se dio el 40% a la empresa AEC, filial de Encana, que luego fueron transferidos a su vez a Andes Petroleum, una empresa china no protegida por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones. Lo sorprendente es que a pesar de reconocer que hubo la cesión de derechos no autorizada por el Ecuador, el tribunal consideró que los efectos de esa cesión no se produjeron como consecuencia de una supuesta inexistencia de los resultados de la cesión al amparo del derecho ecuatoriano y del derecho de Nueva York. Esto no es aceptable, porque en el derecho ecuatoriano el efecto de la nulidad solo se produce frente a la declaración de un juez, y en este caso no hubo la declaración de un juez que en su momento dijera que el acto es nulo, de manera que era imposible, y así lo reconoce la propia árbitro disidente, la francesa Brigitte Stern, en el momento en que desarrolla su voto disidente o salvado frente a la decisión de mayoría. El árbitro Brigitte Ahora, Stern... pero hay una cosa, en el recurso de nulidad ya no se podrán introducir pruebas. El que prevé el CIADI es un recurso extraordinario de interpretación restrictiva, es decir, que no se puede lograr una rebaja en la indemnización, o sea, es todo o nada, validez o nulidad, y mientras dure el proceso los intereses siguen corriendo y los abogados siguen cobrando, y esto costaría aproximadamente unos 350 millones de dólares más. ¿Se ha consultado a otra firma de juristas internacionales sobre la viabilidad del recurso, o políticamente, porque está en juego la soberanía del país, no queda otro camino sino que intentarlo? Esta es una decisión puramente jurídica. Este es un análisis que la Procuraduría General del Estado viene haciéndolo desde hace más de un año, junto con su equipo de abogados que está integrado por 2 firmas internacionales de abogados de prestigio, el arbitraje de inversión, que son los que van a continuar manejando este proceso. Evidentemente hemos tomado en cuenta el costo que podría tener en materia de intereses el continuar adelante con este proceso, y no lo haríamos si no tuviésemos la convicción de que hay elementos suficientes para plantear la acción de anulación. Si se lee el voto disidente de Brigitte Stern, la árbitro francesa nombrada por el CIADI a falta de designación del Ecuador, se van a encontrar importantes elementos que hacen creer que este planteamiento de anulación tiene una viabilidad en el futuro. Y hemos decidido hacerlo inmediatamente a efectos de no seguir esperando y generando un tiempo muerto dentro del proceso que le cueste al Ecuador en materia de intereses. La petición de anulación fue presentada ayer en Washington frente al CIADI. Esa petición ya fue notificada a Occidental en la misma tarde. Occidental seguramente reaccionará en las próximas horas y el CIADI tiene que registrar ya la petición de anulación para empezar a dar trámite al pedido de anulación. Ahora, la anulación la revisa otro tribunal también integrado por el CIADI, o sea, con un experto que escoge una parte, la otra parte y un tercer experto. ¿Cómo se tramita luego, sino dentro del CIADI mismo, pues este recurso, ¿no? El CIADI tiene que integrar un comité de anulación. Es una especie de tribunal, simplemente a diferencia del proceso de integración de un tribunal en que se consulta a las partes para que cada una de ellas designe un árbitro. En este caso, los 3 miembros del comité de anulación son designados por el CIADI. Obviamente, el Ecuador aspira a que en esta ocasión
el CIADI tenga el cuidado de designar a personas con suficiente conocimiento en derecho internacional y en derecho administrativo, porque estamos hablando de un caso en que se aplica legislación ecuatoriana, estamos hablando de derecho público continental que no manejan los abogados o los especialistas en derecho que han tenido una cultura de derecho anglosajón, de derecho internacional consuetudinario. Entonces, es importante lo que el CIADI haga en este momento frente a la designación del comité, porque de ello dependerá un análisis serio respecto del laudo arbitral de mayoría, pero también un análisis serio de lo que ha dicho la profesora Brigitte Stern en su voto disidente. Ahora, otro tema que se desprende del caso Oxy es el análisis que hizo el tribunal sobre la Ley 42, que modificó los contratos de participación, estableciendo una participación paritaria, y luego el presidente Correa, mediante reglamento, una participación del 99 para el Estado y 1 para la compañía. Este análisis tampoco fue favorable enteramente al Ecuador, pero ¿cómo va a influir, por ejemplo, este factor en otros casos pendientes en el CIADI mismo de las petroleras Perenco, Murphy y Burlington? Creo que va a incidir con mucha claridad el voto disidente de Brigitte Stern. Estamos hablando del tema de la Ley 42-2006, y la profesora Brigitte Stern, en su voto disidente o salvado, ha hecho una explicación de cómo debió haber sido considerado por los miembros del tribunal la valoración de los efectos de la Ley 42-2006. Nosotros creemos que este voto disidente de la profesora Brigitte Stern va a ser muy analizado con detenimiento por parte de los árbitros que tienen que conocer los otros casos como el de Perenco y Burlington, y va a incidir definitivamente en la decisión que tengan que tomar en los próximos meses. Ahora, pero lo que ocurre es que en estos arbitrajes, obviamente la profesora Stern, ella es francesa, y allá, como usted señalaba antes, no se aplica el common law, el derecho anglosajón. Entonces ella tiene una posición. El otro árbitro aplica ese tipo de derecho. Y prácticamente el CIADI es un tribunal del Banco Mundial que está dedicado a revisar todos estos casos o controversias sobre inversiones conforme al Tratado de Promoción Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Esa es la realidad, y entonces ahí es que viene este problema realmente, que es un problema estructural del CIADI que lo llevó al Ecuador incluso a retirarse pues en el año 2010, antes a Bolivia en el 2009 y a Venezuela ahora en el 2012. O sea que de los 147 países adherentes al CIADI, tenemos que el Ecuador mismo ya ha expresado su deseo de retirarse, pero rige la disposición que durante 10 años más se aplica el convenio, ¿no? Está en vigencia todavía, y en relación a los procesos que tenemos en trámite, como este mismo de Occidental o el de Perenco y Burlington, vamos a seguir defendiéndonos dentro de los tribunales CIADI mientras dure estos procedimientos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando el CIADI hace la designación de los presidentes de estos tribunales o hace una designación de un comité de anulación, como en el caso que se viene de Occidental, tiene que tomar en cuenta la integración de este tribunal, no solamente con abogados que provengan del sistema anglosajón, sino también con abogados que tengan profundos conocimientos en derecho continental europeo, y finalmente que no tengan una posición prejuzgada respecto de los hechos. Lo lamentable en este caso es que se refleja que claramente había una decisión tomada mucho antes de llegar a esta decisión.